Y la primera charla que vamos a tener va a ser de ilusión, de ficción, de magia. Vamos a presentar a Roberto Mancilla, que es licenciado en Comunicación Social e ilusionista, que publicó y editó libros sobre su especialidad en España y Estados Unidos, que fue traducido al japonés y al alemán, que actualmente es columnista en una revista de magia de Estados Unidos, que es conferencista y asesor. Y, según dice siempre, en su memoria no hay un recuerdo en que la magia no esté presente. Así le damos la bienvenida a Roberto Mancilla. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. Es un placer haber sido invitado a este evento y a hablar de mis dos pasiones. Como les dijo Daniel, soy ilusionista. ¿Qué quiere decir eso? Es algo que espero que a lo largo de esta presentación vayamos descubriendo. No solamente porque voy a hacer ejemplos prácticos de lo que sería, de lo que es el ilusionismo, sino que además Borges me va a dar una mano, como verán. Más allá de todo lo que Daniel mencionaba que he hecho, debo confesar que si hay algo que me guste tanto o más que hacer magia es hablar y pensar en la magia. De hecho, desde muy chico, te juro que esto es cierto, de hecho casi traigo una foto, tengo una caja de madera que está rotulada y dice hacen pensar en magia. Es decir, ahí en esa caja va todo aquello que, un artículo que me hace pensar en ilusionismo, una fotografía. Por supuesto, en esa caja hay mucho de Borges, ¿sí? Lo que voy a transmitirles ahora, de alguna forma, son esas cosas que Borges escribió sobre la literatura, pero que cada vez que yo las leía, entendía un poco más de mi arte del ilusionismo. Cosas que me aclaró, cosas que me confirmó y sobre todo cosas que me reveló. Pero voy a empezar con lo que para mí es una de las definiciones más lindas del ilusionismo, que es la que dice que el ilusionismo es el punto de encuentro entre la imaginación y la realidad. Es decir, materializar el hecho imposible en el plano de la realidad. Y voy a hacer un ejemplo concreto con esto. ¿Cómo es tu nombre? Luisa, te invito a que te pongas de pie en tu lugar. No es necesario que vengas hasta acá, Luisa. ¿Por qué? Porque vos vas a hacer la parte de la imaginación. Te voy a pedir que imagines que estás en tu casa, por ejemplo, con una baraja francesa, de esa de tréboles, picas, corazones y diamantes. Te pido que imagines que estás mezclando esa carta, esa baraja, y de pronto una carta se cae al piso. Te pido que imagines que te agachás, tomás esa carta del piso y la mirás, y solamente vos la podés saber. ¿Está? Te pido ahora una imaginación más, que la imagines invertida en el medio de la baraja. La de tréboles, picas, corazones y diamantes. Tréboles, picas, corazones y diamantes. De esa, de la baraja francesa. ¿Tenés? Cambiá de baraja ahora entonces con la francesa. Ahí está, ponela invertida en el medio de la baraja, de tu imaginación. ¿Sí? ¿Listo? Muy bien. Ella, Luisa, hizo la parte de la imaginación. Lo que yo hice fue la parte de la realidad. Antes de venir para acá, abrí el cajón de mi mesa de magia y saqué una baraja, la baraja más grande que tenía. Y lo que hice fue dar vuelta a una carta. Pero claro, cualquiera puede dar vuelta a una carta, como cualquiera puede imaginarse una carta invertida. Solamente si tu imaginación y mi realidad se juntan, es que percibimos el hecho mágico. ¿Querés decirnos a todos por primera vez en voz alta cuál es la carta que estás pensando? 5 de tréboles. 5 de tréboles. No lo puedo creer. De verdad, abrí el cajón de mi mesa de magia, tomé esta baraja y lo que hice fue dar vuelta una carta. Una y solo una, que espero que se vea bien acá. Esta carta es mi realidad. Lo más maravilloso de todo es que coincide con tu imaginación porque se trata exactamente del 5 de tréboles. Muchas gracias. Pero claro, esto define el ilusionismo. ¿Sí? Yo sé que todos están ya empezando a odiarme antes de que empiece a hablar siquiera de Borges. Pero esto define el ilusionismo, como dije. Me gustaría hacer ahora un experimento que de alguna manera va a definir la magia en los términos de Borges, como ya veremos. Tengo aquí estas dos copas y esta baraja ahora francesa es su tamaño normal. No voy a utilizar toda la baraja. Voy a utilizar solamente del as al 10 de picas. Aquí los tengo, se las voy a mostrar ahora
con mucha claridad y las voy a colocar detrás. Miren, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Aquí va. No serán las únicas 10 cartas que use. Voy a utilizar también del as al 10 de corazones. ¿Sí? Del as al 10. Y si uno mira bien esta imagen, puede sentir que una es un reflejo de la otra o quizás una es sombra de la otra. Ya voy a venir con esta idea en un instante. Primero necesito algo. Mira, vos que estás aquí sentada, vas a tomar estas 10 cartas de corazones y te pido que las mezcles muy bien. A vos te voy a pedir que me sostenga la copa. ¿Sí? Vas a establecer de alguna forma un nuevo orden en esa baraja. ¿Sí? Todos estamos esperándote a vos, así que cuando quieras. ¿Listo? ¿Tenés idea de cómo han quedado ordenadas estas cartas? No, has hecho un buen trabajo. Casi perjudicial, diría yo, pero lo voy a intentar igual. Préstame la copa. Aquí este nuevo orden junto con el resto. Entonces, si uno mira esta escena, verá que en una copa tenemos del as al 10 de picas ordenado ascendentemente entre lo que todos entendemos como orden natural. Del as al 10. Y en la otra copa tenemos el orden que ella estableció, un nuevo orden o un caos. De hecho, me gustaría que esto tenga una firma tuya y para eso te voy a pedir, mira, voy a pasar mi dedo y me decís alto donde quieras. Alto. Acá. Mira, el 4 de corazones lo voy a dejar invertido como firma. Ahí y ahí. Y ahora sí, les voy a pedir que no pestaneen. Un 5 y un 5. Y acá vos nos habías dejado un 8. Y acá tenemos un 8. Acá un 9 y un 9. Un as y un as. Un 10 y un 10. Un 3 y un 3. Mira, acá está tu firma. Y lo que es más hermoso es que aquí también hay una firma, que se trata del 4 y el 4, el 6 y el 6, el 2 y el 2 y el 7 y el 7. La coincidencia absoluta y este aplauso es para vos en realidad. Bueno, ¿por qué decidí iniciar esta presentación? Porque siento que aquí, en esto que acabamos de ver, está la definición de la magia, la definición del pensamiento mágico. ¿Sí? Que, para empezar con las citas borgianas, Borges la definió mejor que nadie, cuando él dice que la magia, el pensamiento mágico, aquello que nos hace que crucemos los dedos para que nos ocurra lo que queremos que ocurra, aquello que hace que nos sentemos en el mismo asiento para ver el partido de la selección, suponiendo que va a volver a ganar solamente por ese acto, la definió diciendo que la magia es la coronación o la pesadilla de lo causal, no su contradicción. ¿Sí? Claro, habitualmente cuando uno piensa en la magia, cuando uno va caminando y, no sé, aparece algo que estaba buscando, siente que ocurrió por arte de magia como sin causa, sin razón. ¿Sí? Pero lo que Borges nos advierte es que en realidad creer en la magia, es creer que el universo tiene un orden. ¿Sí? Es suponer que de alguna manera todos los efectos tienen una causa, como si el universo estuviera unido por hilos, y lo que hace el mago, lo que hace el chamán, lo que hace el brujo, lo que hace el mago, es tocar el hilo correspondiente para crear el amor de alguien, para que llueva o para lo que fuera. ¿Sí? De alguna manera esto lo que nos indica es que en realidad el poder del mago se inicia ante todo en el conocimiento, saber cuál es la herramienta que tengo que tocar. ¿Sí? Y ¿por qué este efecto? Por empezar, plantea esta idea que alguien me hizo notar alguna vez, que del as al 10 lo entendemos como el orden natural, ¿sí? Como si de alguna manera hubiesen sido dados así y no fuera una construcción. Pero sobre todo, si prestan atención, lo que está ocurriendo acá es lo que un antropólogo inglés llamó magia simpática, ¿sí? Que es de la que Borges toma también esta definición, al parecer lo leyó en la Enciclopedia Británica, que Fraser decía que la magia funciona de dos formas, por contagio, ¿sí? O por similitud. Contagio es la idea que presupone que por utilizar
por ejemplo, la camiseta que tuvo una persona, haciéndole alguna acción a esa camiseta, va a repercutir en la persona, ¿sí? Porque estuvo en contacto, o el mechón de pelo, lo que sea. Y la similitud, por semejante, la magia por semejanza, es la que presupone, es el famoso vudú. Tengo un muñeco, que es la imagen de esa persona, por lo tanto, lo que yo haga acá va a repercutir en la otra persona, ¿sí? Entonces, aquí aparece lo que para mí fue, insisto, y que estaba en esa caja que les dije, una de las grandes definiciones, síntesis perfecta de lo que es la magia. Y me trae enseguida a colación otro aspecto que Borges también admiraba, que es el simbolismo en la magia. Borges amaba, prefería, vamos a decir, la literatura fantástica. Dentro de la literatura fantástica, él prefería, como decía, aquella no que solamente tenía argumentos interesantes, como podía ser los de Julio Verne, por ejemplo, ¿sí? Sino le interesaba a aquellos que tenían un poder simbólico. En una de las conferencias que dio, de las tantas que dio en los años 60, Borges dijo esto: ¿en qué reside el encanto de los cuentos fantásticos? Reside, creo, en el hecho de que no son invenciones arbitrarias, porque si fueran invenciones arbitrarias, su número sería infinito. Reside en el hecho de que, siendo fantásticos, son símbolos de nosotros, de nuestra vida, del universo, de lo inestable y misterioso de nuestra vida. Y todo esto nos lleva de la literatura a la filosofía. Empieza a decir que pensemos en una serie de cosas para llegar así a la terrible pregunta, a la pregunta que no es meramente literaria, pero que todos alguna vez hemos sentido o sentiremos. ¿El universo, nuestra vida, pertenece al género real o al género fantástico? ¿Sí? Y claro, cuando descubro esta cita, esta idea borgiana, empiezo a darle más valor a algunas cosas que yo había leído sobre el aspecto simbólico del ilusionismo. Un teólogo, vamos a decir, norteamericano, decía lo siguiente: todos los seres humanos tenemos 3 símbolos recurrentes para referirnos a la vida y la muerte. Por ejemplo, cuando alguien quiere dar muerte a algo, lo rompe, ¿no? Las fotografías las rompemos, las cartas antes rompemos, papeles viejos los rompemos para que esa época muera. Y por el contrario, cuando queremos que eso viva, renazca, lo que hacemos es pegar, ¿no? Conservar la foto vieja ahí como pueda, pendida de un hilo, para que permanezca y mantenga la vida, ¿sí? Él dice también que cuando nos separamos, la desunión es algo simbólico de la muerte, ¿no? Uno vive esa separación como una ruptura. Por el contrario, cuando se une a alguien, renace una nueva vida, ¿no? Nace una nueva vida. Y ni hablar cuando algo desaparece, cuando alguien desaparece es la muerte y cuando alguien aparece es la vida, ¿no? Y lo que dice este autor es, si uno piensa bien, la aparición y la desaparición, lo que se rompe y lo que se compone, lo que se une y se desune, está en todos los trucos de magia que uno se puede imaginar. De manera que cuando vemos a una mujer serruchada, por ejemplo, el típico efecto de la mujer serruchada que se corta por la mitad, ¿no? y que después se vuelve a unir, está jugando esa persona a ser Dios. Y no necesariamente con algo tan evidente como cortar a una mujer en 2, sino con el mero acto de romper un pedacito de papel y recomponerlo, también está hablando de la vida y la muerte. Tan simbólico es esto que les digo, que hubo un mago peruano muy famoso que cortaba a la mujer en 2 y después se iba. Terminaba el show ahí. Y claro, la sensación era bastante inquietante. Era evidente que esa persona no iba a andar asesinando a una persona por noche, así vio. Algo que pasa ahí explica este simbolismo. Cuando, por ejemplo, vemos el famoso efecto de los aros chinos, ¿no? De los aros que se unen y se desunen, dice este autor que es muy difícil para esos aros ser solamente aros. ¿Por qué? Porque ahí se está jugando también el símbolo de la unión y desunión. ¿Y por qué no es lo mismo hacerlo con perchas, por ejemplo, que con un círculo? Perfecto, porque ahí está también el símbolo de la vida. Sí. Unión y desunión, rotura y recomposición, y el tercer símbolo es lo que aparece y lo desaparece.
¿no? Cuando el mago de la nada toma un pañuelo y plum, aparece una paloma, está haciendo aparecer vida, ¿sí? Y claro, cuando uno empieza a transitar en esos lugares, y gracias a Borges fue mi caso, me confirma que ese aspecto es realmente relevante. No quiere decir que todos ahora, cada vez que haga aparecer y desaparecer algo, van a salir llorando porque alguien murió y alguien renació, pero sí que le da una complejidad al asunto que es interesante. Hay algo que es evidente, y esto lo aprendí también de Borges, y es que el simbolismo, por supuesto, no tiene que ser explícito, ¿no? Si no, se está contando el chiste. Y él lo dijo, como todo, mucho mejor que lo puedo decir yo, en el ensayo El primer Wells, donde él justamente hace una diferencia de por qué es mejor el primer Wells a Julio Verne, por ejemplo. Y ahí es donde empieza con esta idea de que lo primero que se destaca por ahí de Verne son los argumentos, ¿no? El anticipo al submarino, el viaje a la luna y tal. Y entonces dice el querido Borges, la mayor felicidad de sus argumentos, lo de Verne, no basta a resolver el problema. En libros no muy breves, el argumento no puede ser más que un pretexto o un punto de partida. Es importante para la ejecución de la obra, no para los goces de la lectura. Y luego dice, la precedencia de las primeras novelas de Wells se debe a una razón profunda. No solo es ingenioso lo que refieren, es también simbólico de procesos que de algún modo son inherentes a todos los destinos humanos. El acosado hombre invisible, que tiene que dormir como con los ojos abiertos porque sus párpados no excluyen la luz, es nuestra soledad y nuestro terror. El conventículo de monstruos sentados que gangosean en su noche un credo servil es el Vaticano y es Lhasa. Y aquí nos dice y nos aconseja, la obra que perdura es siempre capaz de una infinita y plástica ambigüedad. Es todo para todos, como el apóstol. Es un espejo que declara los rasgos del lector y es también un mapa del mundo. Ello debe ocurrir además de un modo evanescente y modesto, casi a despecho del autor. Este debe aparecer ignorante de todo simbolismo. ¿Sí? Si no es, claro, estar contando el chiste, ¿no? Esto representa la vida y la muerte. No, eso debe pasar, como toda buena literatura, como todo buen arte, lo debe descubrir el lector o el espectador. Estos son como las primeras vínculos personales que yo encuentro con la obra de Borges. Y se me olvidó decir que Borges tuvo algunos otros vínculos directos, específicamente. En algunas de sus obras, yo así bien en modo nerd, fui buscando dónde Borges hablaba de ilusionismo, de juegos de mano y tal. En algunas obras lo hay. Pero hay dos elementos que me interesa señalar ahora. Uno es que Borges y Bioy, en sus famosos libros de Busto Domecq, explican un truco de magia. En las 12 figuras del mundo, vayan, si lo tienen en la biblioteca, agárrenlo y van a aprender un truco de magia. Enseña, Borges y Bioy, enseñan, yo creo que fue Borges el que lo hizo, lo que en magia llamamos el principio del one ahead, de uno por delante, un principio que se usa en magia. Una forma sencilla de explicarlo, aunque Borges lo explica más rápido que yo, Borges y Bioy, vamos a poner a los dos, es, imagínense que corto la baraja en 4 montones y yo sé la que está última acá. Supongamos que es el 4 de tréboles. Entonces, ¿qué hago? Pongo la mano sobre el primer pilón y digo, para mí este es el 4 de tréboles. Y en realidad estoy nombrando la que ya sé. La miro y digo, efectivamente, es el 4 de tréboles. Y en realidad es el as de corazones que estoy viendo. Entonces ahora voy a la otra y digo, este es el as de corazones. Efectivamente es el as de corazones y ahora voy a nombrar así. Ese principio sutil que es puro método, digamos, ahí no se percibe ahí el arte de la magia, lo explican Borges y Bioy. Pero hay otro vínculo también interesante con el ilusionismo que no quería dejar pasar, y es que Borges fue muy amigo de una maga, ¿sí? Una persona se llamó Delia Camia, que de hecho Delia Camia, que actuó por los años 40, 50, escribió este libro que se llama Memorias de una maga, ¿sí? Delia Camia fue, además, con quien Borges escribió un libro que se llama Antiguas Literaturas Germánicas, ¿sí? Entre los dos hicieron una compilación.
Pero hay un vínculo todavía más estrecho y es que Delia Camia fue en realidad Delia Ingenieros, es decir, no solo la hija de José Ingenieros, sino la hermana de Cecilia Ingenieros, que Cecilia, como sabemos, fue novia de Borges, casi esposa, y desde ahí yo consulté los diarios íntimos de Delia Camia, que tiene un amigo coleccionista, para ver si decía en algún momento cenó en casa Borges, pero no lo dijo, solamente fue Bioy. Pero quería señalar estos dos. Hay otro punto en esto que les hablaba del simbolismo que me parece apropiado mencionar, y es quizás lo que más me reveló Borges a la hora de verdad, esto fue como una revelación, que es por qué el público quiere saber el truco, ¿no? Eso, claro, por empezar, hay un aspecto de enigma a resolver, ¿no? Todos queremos resolver un enigma, nos interesa la literatura policial, bla, bla, porque queremos saber quién fue el asesino, ¿no? Ese es un punto. Pero a mí me ha pasado muchísimas veces que siempre trato de, cuando hay una reacción del espectador, atribuírmela a mí, a la causa, sea buena o sea mala, ¿sí? Por lo general, si es buena, puedo llegar a pensar que fue casualidad, pero si no... ¿Por qué? Porque hay muchas veces que me ha pasado que las reacciones son como enojosas, ¿no? Y claro, me acuerdo, tengo la sensación de presentarlo y decir, pero mi actitud a la hora de presentar magia no va por el lado del desafío, como miren que sea algo que ustedes no saben, a ver, burros, miren esto. No, mi forma es casi infantil, es miren qué lindo que es esto, ¿no? Quiero mostrarles como mi hijo cuando viene con el muñeco a mostrármelo. Y entonces pensé, primero, claro, hay algo de esto que les comenté del poder que tiene saber algo que el otro no sabe, que eso se puede jugar quizás en esto que les estoy diciendo. Pero hay otra cosa que también me la demostró Borges, y sobre todo el énfasis que estoy dando es porque, no solamente por ese enojo, sino porque muchas personas, muchos espectadores, cuando terminan de hacer un truco de magia, me dan explicaciones que son irrisorias. Como yo dijera, se la metió en la manga. Digo, sí, pero acabo de cortar una mujer por la mitad, ¿qué tiene que ver? Que se la metió en la manga. Me la pude ver, es como me digan, se la metió en la manga y por eso las cartas se acomodaron en orden. Entonces, ¿qué hay detrás de todo eso? Y ahí aparece el aspecto simbólico y aparece el querido Borges resolviendo la situación. Todos seguramente no es todos seguramente conocen el libro Otras Inquisiciones, especialmente mi favorito de todos los ensayos es, por obvias razones, Magias Parciales del Quijote. Y Borges dice, en el último párrafo dice algo que a mí me reveló todo. Para poner en contexto y para que todos estemos alineados, seguramente lo saben, pero todos reconocen la idea borgiana del mapa perfecto, ¿no? De un mapa dentro del mapa. Por ejemplo, un mapa de la República Argentina debería incluir a la provincia de Buenos Aires, a la capital federal, al Cultural San Martín, y adentro de eso una persona hablando con un libro de Borges en la mano y así ad infinitum, ¿no? Dos espejos enfrentados. Ese sería el mapa perfecto. Y todos conocen seguramente la historia de Hamlet, ¿no? En donde el rey, digamos, los que no, es el Rey León, hace unos años, digamos, ¿no? Borges señala ese aspecto, un aspecto de la obra de Hamlet, que es el momento en el que realizan una obra de teatro, ¿sí? Donde se cuenta la propia historia, es decir, se aparece un fantasma que resulta el rey de Dinamarca, que le dice al hijo, me mató tu tío, y así, ¿no? Un poco mejor que con estas palabras. Y entonces, frente a este análisis que hace Borges, concluye, ¿por qué nos inquieta que el mapa esté incluido en el mapa y las 1001 noches en el libro de las 1001 noches? ¿Por qué nos inquieta que Don Quijote sea lector del Quijote y Hamlet espectador de Hamlet? Creo haber dado con la causa. Tales inversiones sugieren que si los caracteres de una ficción pueden ser lectores o espectadores, nosotros, sus lectores o espectadores, podemos ser ficticios, ¿no? Y ahí,
Porque claro, ¿qué nos hace estar tan seguro que nosotros no somos el sueño de alguien, que no somos el recuerdo de alguien, o como decía Atahualpa, los hombres son dioses muertos de un templo ya derrumbado, ¿no? Peor todavía. Que somos la cola de un recuerdo, quizás. ¿Y qué tiene esto que ver con esto que yo les contaba? ¿Dónde aparece para mí esa explicación de esa reacción de los espectadores frente a lo que hago, a lo que hacemos los ilusionistas? Y es que si eso que no puede pasar pasó, si eso que es imposible que suceda, sucede, ¿cuántas otras cosas hay que yo creo que no pueden pasar y podrían? ¿Sí? O sea, el mero acto del mago tomando una moneda y haciéndola desaparecer, eso activa un montón de preguntas, inconscientes yo creo, que van de la mano de esto. Porque además hay algo que tiene el arte del ilusionismo, que es el hecho de que sucede en la realidad. No es que hizo que la moneda desapareció, es la moneda no está, estaba y no estaba. ¿Sí? Las cartas estaban desordenadas y se ordenado. Ella pensó en la carta y era la que estaba dada vuelta en mi baraja. ¿Sí? Y eso genera esa inquietud. Por eso para mí esa necesidad de encontrarle una explicación rápida, de enojarse o de decir explicaciones que quizás no son que no tengan nada que ver con eso. Necesito restaurar el orden, ese orden que hablamos. Necesito saber que el mundo tiene un orden y que no es un caos. ¿Sí? Y eso me lleva a otro punto esencial del ilusionismo, y que me ayuda a definir también el ilusionismo, que fue un poco la promesa inicial, que es el ilusionismo, lo tengo que decir, tiene truco. ¿No? Perdonen si alguno creyó que todo esto era real. No, tiene truco. Y acá viene una anécdota que les juro que es cierta como todo lo que estoy contando, ¿no? Siempre que pongo énfasis en cosas así, tengo miedo a que presupongan que todo lo anterior era falso, ¿no? Y es, cuando era chico, como mencionó Daniel en la presentación, no tengo un recuerdo previo a la magia. No es que papá me regaló una caja de magia y por eso me hice mago. De hecho, en este teatro fue la primera vez que vine, me acabo de acordar ahora, que vine a ver un show de magia. Yo soy de Pehuajó, de la provincia de Buenos Aires, y papá me trajo acá, al Centro Cultural San Martín, a ver mi primer espectáculo así de magos reales, digamos. Y esto lo contaba porque, estando en Pehuajó, lo que yo me acuerdo, lo único que me acuerdo de recuerdo anterior a la magia es que siempre que yo soplaba la velita de cumpleaños o salía la estrella, pedía como deseo volar y tener poderes. Era lo único que yo quería, así modesto para pedir cosas. Pero lo que más me acuerdo es que, me acuerdo patente de estar sentado frente al Cine Surro, que era como el teatro de Pehuajó, y decir, claro, si yo puedo volar y me pongo en el escenario a volar, voy a ser el mejor mago del universo. Y me acuerdo que enseguida, inmediatamente a tener ese recuerdo, esa sensación, sentí como un malestar moral, digamos, ético, porque lo que me planteé es, si yo puedo volar de verdad y volase en un escenario, estaría haciendo trampa. Porque la gracia de lo que hacemos nosotros es que no podemos volar. La gracia de lo que hacemos nosotros está en el artificio. ¿Sí? Para mí, el artificio, de alguna forma, el arte en general, visto de esta perspectiva artificial, es una consolidación, una oda a la condición humana, a la condición creativa. Este tipo que está ahí no puede volar y se las ingenió para volar de una forma muy hermosa. ¿Sí? Entonces, el ilusionismo tiene trampa. Y esto trae a una pregunta que sobre todo un amigo, un maestro español que falleció joven, se planteó, y es, ¿cuál es la actitud del mago frente al truco? Él dice, eso define un montón de cosas. La primera que todos conocemos es el mago que niega el truco. Es decir, fíjate que no tengo nada en las manos, fíjate que la moneda está de verdad acá, que la moneda es real, hago así y no está más. De alguna manera la magia se da por un proceso lógico. Como no es esto, no es esto, no es esto, no es esto, tiene que ser magia.
¿sí? Gaby llama a ese mago, como buena definición, a esa forma de hacer magia, para no hablar de un estereotipo, un arquetipo. La llama el mago ateo, el que no cree en el dios truco. ¿No? No, acá no hay truco, yo vengo acá, no hay truco, él es el ateo. Gaby plantea entonces una perspectiva diferente, que es, ¿qué pasa si yo no quiero demostrar la presencia del imposible en la realidad cotidiana, enfatizar eso, sino que quiero hablar de una ficción, quiero traer la ficción a la realidad, ¿no? Un cuento, vamos a ponerlo, que no sé si es bien preciso. Entonces, lo que va a hacer alguien así ya no es, fíjate que esta moneda es de verdad, no sé cuánto, sino que va a decir, tengo esta moneda acá, ahora la volteo y no se ve más porque es una moneda de un solo lado, ¿no? Para traer una idea borgiana. Entonces, de lo que voy a estar hablando yo ahora es no de esa moneda, sino se la metió en la manga, sino voy a estar hablando de que esa moneda tiene un solo lado y que la prueba de que tiene un solo lado es que yo la doy vuelta y no se ve, incluso la golpeo, tec, 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 y se escucha, pero no se ve. Entonces ya el foco cambia, ya la charla no va sobre el truco, sino no es un tema de conversación. Y por eso Gaby llama a esta persona el mago agnóstico. Es decir, no es un tema de conversación para mí, ¿no? Está el ateo, el agnóstico. Cuando yo me pongo a pensar de todo esto, en esa caja que les digo, me viene algo más a la mente y es la presencia, muchos seguramente lo conocen, lo conocieron, lo vieron, escucharon hablar, a René Laván, ¿no? El mago manco argentino, ¿sí? Que el número 1 total. Mirá vos, el fallido es muy claro. René Laván entraba a la escena y decía, he venido a engañarlos una vez más, voy a poner lo mejor de mi técnica en mis juegos y todo mi corazón en ustedes. Es decir, venía René y decía, señores, voy a hacer trucos. Ah, buenísimo, ¿no? Y decía, esto es un artificio. Y cuando me puse a pensar en esto, pues todo es inamovible, todo este proceso, esta línea de pensamiento que le estoy llevando adelante, está totalmente cruzada por Borges constantemente. Porque iba, dejaba, cuando volvía, esto es lo que estoy diciendo. De hecho, si ven los libros de Borges míos, todos dicen como la magia, parecido a la magia, pero en la magia tal cosa, es así de obsesivo. Y cuando me pongo a pensar en esto, advierto que Borges también venía y decía, hacía hincapié, quiero decir, en la condición artificial de lo suyo, ¿no? De la literatura. No solamente lo hablaba en los términos en los ensayos para escritores y hablar del oficio, sino que también lo ponía adelante en la literatura. Y voy a leerles lo que quizás sea el ejemplo más, no solo más evidente, sino lo más memorable, pero una de las razones que tiene para mí este festival es volver a leerlo a Borges, ¿no? Que es el momento, lo que quiero decirles ahora es el ejemplo en el que Borges, en el propio relato, está haciendo hincapié de la condición artificial del lenguaje, ¿sí? Y uno de los ejemplos que me viene a la mente es el de el Aleph, ¿sí? Todos recuerdan el cuento, ese momento en el que llega a la casa de Carlos Argentino Daneri, a Carlos Argentino le abre la puerta del sótano y le dice, ponete ahí, te pongo un almohadoncito ahí en el segundo escalón, vos mirá ahí y vas a ver lo que yo tengo para decirte. Lo interesante que tiene esto, para mí también, entre otras cosas, es que es el hecho de que habla también del oficio, del arte en general y del ilusionismo, es que Carlos Argentino se creía buen escritor porque se vio con el acceso a una herramienta que le permitía ver todo el universo y creía de alguna forma que transcribiendo lo que veía iba a estar haciendo gran literatura, ¿no? Y por supuesto Borges se encargó de asesinarlo en los fragmentos irónicos que iba poniendo, ¿no? Y sin embargo luego viene este señor Borges y describe el infinito y la totalidad en su famosa enumeración. Pero ¿qué dice antes de contarnos qué es lo que ve en el Aleph? Dice, sentí un confuso malestar cuando se sienta en el piso, cuando se agacha. Sentí un confuso malestar que traté de atribuir a la rigidez y no a la operación de un narcótico. No vaya a ser cosa que Argentino lo hubiese drogado. Cerré los ojos
Los abrí, entonces vi el Aleph. Arribo ahora al inefable centro de mi relato. Empieza aquí mi desesperación de escritor. Todo lenguaje es un alfabeto de símbolos cuyo ejercicio presupone un pasado que los interlocutores comparten. ¿Cómo transmitir a los otros el infinito Aleph, que mi temerosa memoria apenas abarca? Los místicos, en análogo trance, prodigan los emblemas. Para significar la divinidad, un persa habla de un pájaro que de algún modo es todos los pájaros. Al anus de Insulis, de una esfera cuyo centro está en todas partes y la circunferencia en ninguna. Quizá los dioses no me negarían el hallazgo de una imagen equivalente, pero este informe quedaría contaminado de literatura, de falsedad. Por lo demás, el problema central es irresoluble. La enumeración, siquiera parcial, de un conjunto infinito. En ese instante gigantesco he visto millones de actos deleitables o atroces. Ninguno me asombró como el hecho de que todos ocuparan el mismo punto, sin superposición, y sin transparencia. Lo que vieron mis ojos fue simultáneo, lo que transcribiré es sucesivo, porque el lenguaje lo es. Algo, sin embargo, recogeré. ¿Sí? Y luego viene la famosa enumeración. Es decir, Borges nos está diciendo, el lenguaje no alcanza, este artificio no alcanza para mencionar, para enumerar, para sintetizar el universo. Y entonces me plantea esto, el tema de la prueba de verdad. El mago ateo, voy a llamarlo en los términos de Gaby, lo que va a procurar es que sea una demostración casi lógica. Que la magia sucedió es lógico. No era esto, ergo tiene que ser magia. La única solución posible es eso. O sea, el piso sobre el que estamos parados se abre y sentimos ese vértigo que nos da la magia. Cuando hablamos de la idea más ficcional, como les mencionaba, esta idea de la moneda, por ejemplo, de un solo lado, lo que importa ahí no es que sea verdadero, sino que sea verosímil. ¿Sí? Entonces, todo el foco va a estar puesto no solamente en que ocurra en la realidad, sino que además eso que yo estoy planteando, que tiene un solo lado, sea verosímil, ¿no? Que siga las reglas de mi propia idea. Y nos queda entonces, ¿dónde está la prueba de verdad cuando el ilusionista se para y dice, esto que estoy haciendo acá, señores, es truco? Esto es un artificio. Bueno, la explicación nos la da otra vez Borges, que fue alguien que decía esto que voy a decir ahora explícitamente, y es que la prueba de que algo es verdadero es que es hermoso. ¿No? Es la emoción que me provoca eso que acabo de ver lo que hace que sea verdadero. Una historia que contaba René Laván, me acuerdo, contaba el relato de una persona que estaba deprimida, entonces los amigos le escribieron cartas de amor de una mujer hacia él. ¿Sí? Esta persona empezó a florecer, empezó a sentirse muy bien y tal. Y claro, llegó el momento en el que quiso conocerla. Entonces los amigos se vieron en un brete y dijeron, ¿qué hacemos? No podemos. Entonces decidieron matarla. Son así bien estrictos. Y claro, la emoción que tuvo esta persona fue de una tristeza absoluta, ¿no? Y esa emoción fue verdadera. Esa prueba, esa emoción que sintió de verdad en todo su cuerpo es la prueba de que esa persona existió y de que ese amor existió. Yo creo que el ilusionismo de alguna forma es todo esto que les estoy diciendo y son todas cosas que yo pude aprender gracias a la persona que estamos aquí para celebrar, que es a Jorge Luis Borges. Muchas gracias. Gracias.